Conoce la nueva dinámica de la justicia en nuestro estado y país, con la presencia de connotados juristas, jueces, magistrados y funcionarios de los 3 niveles de gobierno, quienes a través de una charla amena con nuestro conductor te darán un panorama más amplio de la justicia. Revista Abogados presenta La Entrevista con Julio César Ramírez y Villafaña. El mundo jurídico es la balanza del compromiso con la justicia. Buenas tardes, amigos ciberescuchas, les saludamos en su programa Revista Abogados presenta. Hoy en suplencia del licenciado Julio César Ramírez Villafaña les acompaña su amigo Oscar Madrid Camacho. Y bueno, pues como siempre tratando temas jurídicos, como lo reza el eslogan de este programa. Y para ello tenemos el día de hoy dos grandes invitados conocedores del nuevo sistema de justicia penal. Empiezo por presentarlos, la doctora Cecilia Vargas Zamudio y el doctor Roberto Quintana Roo Prieto, que nos van a hablar el día de hoy principalmente de un tema denominado tutela de derechos. Buenas tardes, doctores. Muy buenas tardes, Roberto. Es un gusto y un placer compartir contigo el micrófono el día de hoy. Igual contigo, Oscarito. Muchas gracias. Bueno, fíjense ustedes, buenas tardes a todos. Como siempre pasa en la vida, venir y estar cerca de los amigos de tantos años, como es el caso de Julio César, bueno, Oscar, por supuesto Ceci, que tenemos alrededor de 30 años de amistad. No digas, amigo. Eras una niña, era una menor, era una delincuente inimputable. Cuando la conocí en la Procuraduría de Justicia. Cuando trabajamos juntos. Estudiante, igual que Julio César, con recuerdos cariñosísimos, tanto con Miguel, su hermano, que fue mi alumno en la Libre, y su propio padre en paz descanse, que era gran amigo de mi padre y mío. Y la semana pasada, yo soy un nacido seguidor de los programas de ustedes, y pues escuché cosas muy interesantes porque Ceci además es una operadora del sistema que lo conoce alrededor, a través, y me consta, se ha estado capacitando en esto que aunque ahora estamos viviendo una titulitis, porque ahora son doctores hasta las macetas, pero es verdaderamente una conocedora, una operadora, porque lo ha trabajado. Sí es. Y hace 8 días, si me permiten que me alargue un poco, escuchaba yo cuestiones muy interesantes, y ante esa titulitis y que todo el mundo se hace el muy interesante cuando habla, y que todos los días promovemos cuestiones de naturaleza pues teórica en algunos aspectos, cuando es meramente procedimental, yo siempre he afirmado que el derecho es una herramienta, Ceci. Claro. Solo es una herramienta. El derecho no es la finalidad, el derecho no es la justicia. A veces el derecho y la propia ley se convierten hasta en la sombra de la justicia. Y cuando tengo oportunidad en el aula o con algunos amigos entrañables, como este es el caso, les comento, una herramienta como lo es el derecho te sirve para hacer un cimiento, una zanja que puedes utilizar para construir cimiento, una zapata, o puedes utilizarlo como una fosa clandestina. Entonces, la herramienta que es el derecho, a veces la mal utilizamos. Y los operadores del sistema, según quien jale agua para su molino, la utilizan o mal utilizan. Así es que muy contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Pues entremos en materia. Ceci, platícanos un poquito acerca de qué podemos entender por tutela de derechos en este nuevo sistema. Bien, decíamos que efectivamente es una herramienta que tiene el litigante, pero no nada más. Cuando decimos litigante no solo nos referimos a quien defiende una causa como defensor o como asesor jurídico de la víctima. Litigante también lo es el agente del Ministerio Público, por eso hablábamos de control previo y de control posterior. Control previo mayormente utilizado por el agente del Ministerio Público cuando, por ejemplo, solicita que la víctima, el imputado o alguno de los testigos proporcione una muestra que puede ser corporal para ADN o una muestra de orina o una muestra de sangre para detectar alcoholemia, alcoholuria o intoxicación por estupefacientes, psicotrópicos. Bueno, es un examen antropométrico, decadactilar. Hasta un examen topométrico, decadactilar, exactamente, y se niega, esta víctima, este imputado o el testigo se niega a proporcionar
ese acto de investigación que requiere el Ministerio Público para la integración de la carpeta de investigación. Entonces, si se niega, está en su derecho, pero el Ministerio Público también está en su derecho de realizar los actos de investigación. Lo que hace el Ministerio Público es solicitar al juez de control una audiencia, válgase la redundancia, de control previo, para que el juez determine cuál es el mejor de los derechos. Resuelva si el derecho... La famosa ponderación. La ponderación de los derechos. ¿Cuál es ese mejor derecho? ¿Quién tiene la razón? ¿El Ministerio Público, el imputado, la víctima o el testigo que se niegan a proporcionar aquel acto de investigación que requiere el Ministerio Público? En el caso de los imputados, de la víctima del delito, básicamente, o de los terceros ajenos a la causa, pero jurídicos sustancialmente vinculados a ellas, como puede ser el propietario de un inmueble, de un vehículo, etcétera, pueden solicitar audiencia de control previo cuando ven afectados sus derechos, porque el Ministerio Público no acuerda los actos de investigación que solicita, no acuerda la devolución del vehículo, no acuerda la devolución del inmueble, no acuerda el levantamiento del aseguramiento y cosas por el estilo. ¿Puedo hacer un...? Claro. Es que quiero hacer un quiebre y desde hace 8 días se me ocurrió esta idea. Oscar, fíjate que yo escuchándolos hace 8 días, no hay manera más prístina que alguien pueda hacer los comentarios con relación a esta tutela de derechos, se hace en términos del apartado B o C del propio 20 constitucional, en esa excelsa reforma del 18 de junio del 2008, como Ceci lo hizo hace 8 días. Es decir, el control previo y el posterior. Pero ahí me quiero detener un poquito para darle ese, si me permiten... ¿Esa dinámica? Esa dinámica que no solo tenga que ver con la parte técnica, porque yo he visto en el seguimiento que le hacen ustedes, los amables radioescuchas o ciberescuchas, no todos son abogados especialistas como nosotros, y ya me ha pasado hasta en la especialidad o en maestría, en donde me ha hecho además también favor Ceci de ser profesora. En alguna ocasión se levantó un abogado que lleva muchos años y me dijo, a ver Roberto, y si me dicen no, ¿qué hago? ¿Les enseño tus apuntes o qué? Y le dije, bueno, si estás estudiando un posgrado y todavía haces apuntes de las babosas que yo digo, bueno, pues estás frito, ¿no? De entrada. Porque hay que hacer interpretación extensiva de una nueva forma de pensar. Ese es el cambio, el paradigma. Pero mi paso previo al que yo me quiero retrotraer es recordar, si el derecho es una herramienta, la seguridad pública es un servicio público. Y ahorita tenemos una seria crisis, que yo en ninguno de los foros me canso de repetirlo, en términos de la triste, ya tristemente célebre, función y trabajo de la Fiscalía del Estado. Lamentabilísima, porque todos los que nos escuchan son doble victimizados por un conjunto de personas que hacen su mejor esfuerzo, en donde la simulación institucional y el maltrato laboral a las personas que ahí colaboran es notorio. Y lamentablemente quien termina pagándolo es el ciudadano, que finalmente es el receptor de la conducta delictiva. Y dice entonces el párrafo 9 del 21 constitucional, que antes de esa reforma no existía, decía, la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, Estado y Municipios y tiene por objeto prevención del delito, no es el caso. Segundo, investigación y persecución del delito. La investigación en esta etapa previa administrativa y segunda, la judicializada, como les encanta decirle, que no es otra cosa, ¿no? Que el ejercicio de la acción penal. Que el Ministerio Público, como tuvimos nosotros el orgullo, el honor, verdaderamente el honor, yo desde los 21 años de ser Ministerio Público y después desfilé como por 6, 7 procuradurías de este país, en un trabajo maravilloso, en donde ahora, pues yo veo una noticia donde disfrazan como trabajadores de un banco a 90 personas que presentan como los nuevos agentes del Ministerio Público. Y son los mismos muchachos y muchachas que ya se volvieron viejitos. Bueno, yo porque ya estoy en la juventud de mi senectud, pero muchachas que conocí como escribientes, como oficiales, que pasaron 15, 20 y tantos años de su vida esperando por una oportunidad.
Y que ahora, con tal de por lo menos decir, es que soy agente del Ministerio Público, aceptan condiciones infrahumanas de trabajo, entre ellas que les pagan la mitad del sueldo. La mitad del sueldo. Ya no hablemos de los insumos porque ya lo han citado ustedes. Esto conlleva que cuando tú, yo, Ceci, cualquiera de nosotros somos víctimas de un delito y queremos pararnos en estas oficinas centrales donde delictivamente, en delitos cometidos contra la Procuración de Justicia, y eso sería histórico en Puebla, desaparecieron las agencias. Para ahora aceptar, no sé si con cinismo o con resignación, que solo existen 52 agencias del Ministerio Público en todo el estado, y los 90 que nombraron APA, porque el procedimiento que está refiriendo Ceci es muy cierto, y eso debería ser tiro con viaje. Todas las personas que se presentan, no obstante de que trabajan 20 de las 24 horas al día, de lunes a domingo, ¿no? Los pobres agentes del MP. Todo vas a terminar yendo a audiencias de control, de audiencias previas para tutelar tus derechos. Bueno, cosas completamente terribles de decir y sobre todo de entender. Cuando bueno, pero debemos ser valientes, ¿no? Porque todo mundo le tiene miedo al fiscal. Pues yo no. Bueno, precisamente vamos a una pequeña pausa y ahorita que regresemos a esta emisión, continuamos platicando situación, porque bueno, es bastante interesante escuchar el punto de vista, bueno, doctrinal y sobre todo práctico que han tenido ustedes dos en la experiencia que tienen como abogados que formaron parte de una procuraduría, ahora como docentes y también como litigantes. Bueno, va a ser muy interesante escuchar sus puntos de vista. Vamos a una pequeña pausa, regresamos. Robert. Es para darte el pie, para que enteremos esta parte de, bueno. En un momento continúa, Revista Abogados presenta La Entrevista con Julio César Ramírez y Villafaña. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229-185333. Por WhatsApp 2221-145480. O en Twitter @ResonanciaOK. Resonanciainformativa.com. Visita resonanciainformativa.com. En Facebook, Resonancia Informativa. Y en Twitter, @ResonanciaOK. En este sexenio hemos impulsado la modernización del transporte de pasajeros. Habla Fernando Galindo. Mucho orgullo, satisfacción de iniciar algo nuevo, desde sus cimientos hasta verlo circular. Con los trenes Interurbano México-Toluca eléctrico de Guadalajara y la línea 3 del Metro de Monterrey, los traslados serán más rápidos y seguros y miles de personas mejorarán su calidad de vida. En México queremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ahora ya puedes obtener tu acta de nacimiento en un clic. Solicita tu acta de nacimiento en línea. Entra al portal www.gov.mx/acta nacimiento. Ingresa tus datos, verifícalos, realiza el pago referenciado o en línea e imprímela en papel bond. Es totalmente válido, así de fácil, rápido y seguro. Desde tu hogar, celular u oficina, tu acta de nacimiento en línea las 24 horas del día, los 365 días del año. Queremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Escuchas Resonancia Informativa. Continuamos con Revista Abogados presenta La Entrevista. Nos presenta, recordándoles que el día de hoy nos acompaña la doctora Cecilia Vargas Zamudio, el doctor Roberto Quintana Prieto. Es que me fue la saliva, perdón. No te preocupes. Oye, soy doctorante, todavía no me titulo. Doctor Roberto Quintana Prieto. Son 3 años de estudio y 1 de investigación. Entonces no es tan sencillo. Y seguimos platicando el tema. Doctor, nos comentabas algo muy interesante antes de ir al corte, y pues si quieres retomamos ese punto, porque
Es que a mí me gustaría aprovechar la experiencia de Ceci, que además a mí me nutre y me alimenta. Hay 30,000 cosas que debemos decir, y tal vez el punto de partida viene hasta desde el origen de cómo está el sistema. Bueno, hablaba yo de la seguridad pública y de la investigación. La reforma constitucional no solo modificó la forma de enjuiciar, modificó el Sistema Nacional de Seguridad Pública con un subsistema nacional de información y obligó a generar ante la persona... Pues ya sabemos que la cuerda se rompe por lo más delgado. Lo más delgado en el sistema de todos los operadores pues son los policías, tristemente mal pagados, no capacitados y además expuestos a la vorágine de la violencia y de la violencia procesal. Porque, sobre todo de la violencia procesal. Claro, porque además un defensor o un asesor jurídico de la víctima se van al cuello ¿sobre quién? Sobre el que se deja. O sobre el que dejan solos. El predador nunca pelea con el ñu más fuerte y de cuernos más grandes. Se agarra a sus pentontos, ¿no? Está en medio. Claro, se agarra ni con las hembras. No, ni con las hembras. Entonces se agarra el cachorro, se agarra el enfermo, se agarra el viejito. Se agarra el más débil. Se agarra el que se segrega. Bueno, y la víctima que debiera tener... En Puebla pasan cosas muy curiosas. Los asesores victimales, ojalá, y hay una tendencia ahorita en el estado de Tamaulipas, donde están promoviendo convocatorias en donde defensores particulares pueden entrar a un concurso para entrar a un, digamos, listado de defensores privados que paga el gobierno del estado para dar seguimiento. En Puebla, lamentablemente, como pasa, y como ha pasado en la conformación del sistema, no tenemos un área que lo obliga a la Constitución. En la misma proporción que la Defensoría Pública, debe haber una de asesoría jurídica para víctimas. Gratuita, sí, por supuesto, institucionalizada. Claro, sí, por supuesto. Y lo único que existe son 4 o 5 chalanes, con todo respeto lo digo, adscritos a la Dirección de Atención a Víctimas de la propia Fiscalía, que cuando tú confrontas a un asesor victimal de la Fiscalía, porque finalmente chalán de la misma institución, con el supergodines Ministerio Público, pues, como diría, pues chécate tu organigrama y chécate los sueldos. Entonces han echado mano de jovencitos que están estudiando en las universidades, que tienen ganas o tienen necesidad de sacar su servicio social y los incorporan a una institución que se llama Justicia Ciudadana, que con la mejor intención se acercan. Sí. Pero nada más los pastorean, ¿no? Los agarran de la mano y los llevan a sacar su ticket de carne y salchichonería, que eso parece la Fiscalía, y a esperar su turno 4,923 con toda la paciencia del mundo. Son como pastores, ¿no? Porque cuando llegas con el Ministerio Público, lo primero que hace un Ministerio Público exacerbado, desmotivado, mal pagado, poco capacitado, mal dormido, sin vocación, sin descanso, con problemas personales, y le dices buenas noches, te dices, ¿qué tiene de buenos? Y entonces la gente ahí empieza su calvario. Porque entre que yo, como todo mundo exhibe y todo mundo se graba y todo, oigan, yo pienso que llevar todas las cosas a ese terreno es que hay que bajarle 2 rayitas. Si eso intenta el nuevo sistema, yo no sé si estés conmigo de acuerdo, Ceci. Es decir, hay un derecho penal del enemigo que está muy claro en la delincuencia organizada, con todos los grupos de la mafia con los que hay que tener una cuestión frontal, las intentonas en su superguerra que tienen a través de leyes absurdas. Ya tenemos seguridad pública, seguridad interior y, bueno, la seguridad que tenía que ver con la soberanía nacional, ¿no? Y ya se volvió una mezcolanza. Y al final de cuentas, hay 2 justicias. En la Procuración de Justicia hay 2 temas. Uno, el delincuente que tiene nombre y apellido, delitos culposos, fraude, abuso de confianza, bla, bla, bla. Aquellas conductas que por su naturaleza no impactan a la sociedad y que hay que sacar porque ese es el 80% de los asuntos para la gente. Y hay las que sí llegas, y ya me imagino a Ceci, ¿no? Como Ministerio Público, preguntando sus 7 preguntas de la criminalística, el qué, quién, cuándo, cómo, dónde, con qué, para qué, y buscando con el NCSA Chanenetla, pues cualquier huella, cualquier indicio que pudiera después convertirse, ya sea como antecedente de investigación, o como un dato de prueba en su oportunidad, que antes no teníamos, ¿no? ¿Un testigo de oídas existía, Ceci? No. ¿Y ahora existe? Claro, se llama antecedente de investigación.
Y ese tema, para dejar que Ceci lo aborde, lo tenemos adolecido por lo siguiente. ¿Qué va a pasar con el sistema? Porque estamos perdiendo el rumbo. Hay un derecho público y un derecho privado. El derecho público, el derecho tributario, por ejemplo, el fiscal, o en el caso el penal, somos parte del derecho público. Lo que se busca en el derecho público, en el caso particular penal, ¿qué buscamos? La verdad histórica, es decir, la neta del planeta. Lo que pasó, ¿qué fue? ¿Quién fue? ¿Qué le pasó? ¿Por qué le pasó? ¿Cuál fue la motivación? ¿No? Así es. El derecho civil, por ejemplo, como derecho privado, es un derecho que busca la verdad formal, es decir, de forma, ¿no? O sea, y aquí estamos convirtiendo con esto de las técnicas y destrezas de litigación oral una verdadera mezcolanza y una babosada, en donde al final los asuntos se pueden o no sacar por deficiencias o fallas técnicas, ya no en el ofrecimiento y desahogo, sino en la famosa introducción probatoria. Claro, por supuesto. Y entonces una persona que no entiende si está en la sala de audiencias, así, miren, como lo estoy viendo ahorita, así, con operadores que todos tenemos cara de perros mal atropellados, ¿no? Sí, también. Un juez que se siente en alto y alza la ceja, como María Félix, ¿no? Además tienes al imputado, a la persona que estás acusando. Imagínate a esta doña Pelos que fue testigo de un homicidio y que la señora estudió, bueno, a lo mejor escribe su nombre y le echa una rayita, no sabe leer ni escribir. Y la tienes ante esta vorágine interrogada por gente con gran capacidad en estas técnicas, como Cecilia, y la persona además enfrente tiene al que vio matar. Pero además, nosotros que nos dedicamos a ello, bueno, algunos de nosotros desarrollamos nuestra forma de expresión, nuestra kinestesia, ¿no? Pero una gran mayoría de abogados, hijos del copia y pega, son tartamuditos. Y las técnicas, los protocolos, lo que hicieron fue que al que tienes que agarrar de la mano, todos los policías que no saben hacer su trabajo, le pongas un protocolo para que por lo menos le digas, mira, paso 1, abres los ojos. Paso 2, respira, porque si no te mueres. Así. Es que así de absurdos son los protocolos. Así de absurdos, sí. Y ellos, en su complejidad, que tendrían que buscar simplicidad, entramos a un problema de que el conocimiento en la valoración de la prueba no tendría por qué ser complicado. Sí es un conocimiento complejo, pero no complicado. Y ese es el gran tema, Ceci. Hay una gran diferencia, porque además hay que pensar, si te toca de jueza, una jueza que ese día está en una etapa catamenial, que está de malas, que el marido no llegó a dormir temprano, o llegó tomado, y además le toca un asunto de violación, pues ve al sujeto con ganas de... Porque la condición humana no la podemos quitar, y menos en este sistema. Sí, a ver, hago un paréntesis, Robert, contigo, en relación a protocolos. Sucede algo bien curioso con los protocolos. Nosotros tenemos, como litigantes y como autoridades, como norma, que seguir la ley. Y la norma hoy te dice algo bien específico, la norma penal. Ahora, el Código Nacional de Procedimientos Penales es una norma genérica en relación al seguimiento de las audiencias, pero no te señala, como en el Código de Procedimientos anterior, cuáles son aquellos elementos que le dan estructura al hecho punible. No hablemos de delito, hablemos de hecho punible. El delito se va a probar hasta el momento en que vamos a juicio. Pero para que yo, agente del Ministerio Público, pueda integrar un delito, necesito tener una guía de qué voy a hacer. ¿Qué hago primero? Los mínimos, digamos. Los mínimos. Entonces, a eso viene el protocolo. Eso es lo que vino a sustituir cada uno de los protocolos. Pero hay protocolos que aun cuando los haya emitido la Corte, son absurdos en su seguimiento. Entonces, llegas a las audiencias... Son los asesores de la mafia del poder, diría alguien por ahí. Bueno, no, eso... Llegas a las audiencias y entonces, además de la norma, tienes que invocar el protocolo. Y si no sabes invocar un protocolo en la audiencia de juicio oral, entonces la prueba no está correctamente ofrecida y el juez no puede correctamente valorarla. Y es absurdo que por protocolo
una persona salga libre. Y tú supones, ¿tienes alguna explicación, Ceci, por qué nos pasó eso en el camino? Porque yo tengo una teoría, no sé si la quieran escuchar. ¿Quién nos capacitó, Cecilia Vargas y Zamudio? Nos capacitó los gringos, Estados Unidos. Los gringos. Ajá, allá sí es adversarial el caso. Eso, ¿por qué es adversarial? Explícales. Porque contienden dos personas. ¿Y quién lo resuelve un público general, no resuelve un juez con conocimiento legal, resuelve un jurado popular. Un jurado de personas. Lo adversarial y lo acusatorio son dos cosas, ¿verdad? Corrientes como cualquier hijo de vecino que no estudió leyes. Entonces, hay una gran diferencia entre la forma de resolver en Estados Unidos y la forma de resolver en México. Y la manera de presentar la verdad histórica de los hechos. Claro. Alguien que no es técnicamente un conocedor. Excelente motivo para regresar con este tema. Vamos a hacer una segunda pausa, recordándoles a todos nuestros radioescuchas que nos sigan a través de las redes sociales. Están abiertas. Cualquier duda, aquí los doctores nos las podrán resolver en el trayecto de lo que falta del programa. Y regresamos después de un corte. En un momento continúa, Revista Abogados presenta La Entrevista con Julio César Ramírez y Villafaña. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229-185333. Por WhatsApp 2221-145480. O en Twitter @ResonanciaOK. Resonanciainformativa.com. Estás escuchando Resonancia Informativa, transmitiendo desde la ciudad de Puebla. Resonanciainformativa.com. Ahora ya puedes tener en tu celular la aplicación 911 Emergencias. Es completamente gratis y tiene cobertura nacional. Descárgala ya. Con la aplicación 911 puedes notificar una emergencia, hacer una llamada de emergencia y también puedes usar el botón de pánico. Al usar esta aplicación, tu celular será geolocalizado para darte ayuda en cualquier estado de la República en el que te encuentres. 911. Recuérdalo, úsalo, cuídalo. Gobierno de la República. ¿Realizaste tus pagos con SPEI y te piden comprobarlos? Es muy fácil. Con el servicio del comprobante electrónico de pago, CEP, puedes rastrear tus operaciones desde la página banxico.org.mx/CEP o descargar el CEP desde el portal de tu banco. Tu CEP contiene medidas de seguridad que permiten validar su autenticidad y así darte certeza sobre pagos realizados. Con SPEI, pagos más rápidos y seguros. Banco de México. Para capacitar gratuitamente en tecnología y computación, creamos la Red Nacional Puntos México Conectado. Habla Alison Tolayo. Me ha dado el aprendizaje de la tecnología y que lo que tú quieres lo puedes conseguir. Este programa fue premiado por la ONU por promover la igualdad entre los mexicanos. Porque queremos que lo bueno siga contando, tú también inscríbete. SCT, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Escuchas Resonancia Informativa. Continuamos con Revista Abogados presenta La Entrevista. Regresamos, amigos ciberescuchas, este es su programa Revista Abogados presenta, recordándoles que el día de hoy estamos hablando de tutela de derechos con la doctora Cecilia Vargas Zamudio y el doctor Roberto Quintana Roo Prieto. Y pues antes de la pausa nos quedamos aquí platicando con la doctora Cecilia acerca de los juicios, cómo se desarrollan, bueno, qué es un juicio acusatorio y qué es un juicio adversarial, las diferencias. Estamos hablando precisamente de cómo se desarrolla en Estados Unidos esta situación, doctora, ¿no? Sí, es una gran diferencia cultural la que se tiene, sobre todo en materia de derechos. Recordemos que en Estados Unidos el derecho es común. Es entre iguales. Sí, así entre iguales. Y aquí en México nosotros seguimos una línea tradicionalista, totalmente jurista. Romano-germánico. Sí, claro, ¿no? Basados en la teoría del delito. Claro. Por supuesto. La autoridad contra el ciudadano o viceversa. Así es. Entonces, al no existir un plano de igualdad entre los derechos, entre la forma de establecer el derecho, es obvio que hoy somos un híbrido, porque nos están educando
para llevar un juicio al estilo americano, pero pretenden que este juicio al estilo americano, cuando llegamos exactamente al juicio oral, lo desahoguemos con toda la finura que tiene la teoría del delito. Y es exagerada. Sí. Las técnicas, a ver, yo quiero detenerme en eso. Cuando yo dejé la fiscalía, yo me percaté y el procurador entonces seguía no se querían dar cuenta, apostaban por la contrarreforma. O sea, no entendían el origen. México no asumió el sistema penal acusatorio y oral, sino fuimos condenados por la Corte Penal Interamericana por el caso Radilla Pacheco. O sea, no fue por favor, o sea, el por favor, desde la época de Fox venían con el por favor. Tuve oportunidad de ir a estudiar a Chile y después de la primera semana, mejor me dediqué a conocer chilenas y tomarme un vinito tinto, porque resulta que ellos conocieron hasta después de 1990 la institución del Ministerio Público, muerto, un sistema distinto. Los argentinos tienen 37, 38 años, hijos de Zaffaroni, bajo otras circunstancias. Los que nos quieren arremedar, porque siempre los mexicanos, con todo respeto y con mucho cariño, somos referentes, como lo fue el amparo mexicano para el habeas corpus y para la tutela de derechos de manera constitucional. Pero es que esta reforma después se robusteció con la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, la ley de amparo, O sea, ya tenemos que hablar de muchas cosas. Tenemos que hablar de la difusividad, de la obligación de cualquier juez, aunque sea un juez pequeñito, enclavado en la Sierra Poblana, de decir el derecho de fondo, ¿verdad? Claro. Oficiosamente. Pero Ceci y yo tomamos hace algunos años un curso te acordarás, en la Ibero. Y entonces ahí decía, y muchos de los que están interesados en estos temas, cuando ven algún curso, dice USAID. Y yo pensé que el USAID inicialmente pues tenía que ver con alguna institución como SEAD, como Abarroli, como Acceso Capacitación, CAPSA, cualquiera, ¿no? Cualquier otra, ¿no? Cualquier otra. No, USAID es el buró gringo para ver cómo introducen en el país, cómo se meten en los asuntos del país. De los demás países. Sí, de toda Latinoamérica. ¿No? USAID es para Latinoamérica. Para Latinoamérica. Y a partir de Iniciativa Mérida, toda la capacitación vino. Y entonces, estos temas en donde su señoría, solicito autorización para ponerme de pie y desplazarme en sala. A ver, mi amigo, no es karaoke. En Bolivia me tocó una sala de audiencias donde se pasaban el micrófono. Porque esta es nuestra verdad y nuestra realidad latinoamericana. Su señoría solicita autorización para... A ver, no estés molestando. Estos formulismos no sirven de nada y no abonan a la verdad histórica. Ok. Pero además el código no lo resuelve, porque el código dice, a ver, no puede leerse documentos completos en una audiencia, artículo 44 del Código Nacional. Se tiene que privilegiar la argumentación jurídica. Y bien decía Ceci hace 8 días, a ver, vamos elevando el nivel del debate, no el volumen de la voz. Entonces no es una pieza orato, no. Es comunicación asertiva con los operadores. Y directa. Directa, para eso es la inmediación. Claro. Pero además, a ver, puedes utilizar un documento en algo que le llamamos apoyo de memoria, porque nadie es un genio, o para superar o evidenciar una contradicción, porque aunque te hayas preparado. Ahora, una cosa es preparar un testimonio y otra cosa es aleccionar para decir mentiras. O sea, se tiene que preparar en términos del conocimiento que in situ tuvo cada persona, ¿no? Claro. O sea, los documentos y las pruebas materiales no son pruebas inanimadas como película de Disney que solitos entran caminando. Hay que introducirlos a partir de su autor. Está muy bien. Pero nos estamos entrampando tanto en esa, cuando la intención del sistema era que fuese más sencillo. Y nosotros pusimos lo que no tienen en Centroamérica, una etapa intermedia. Por eso bien dice Ceci que es un híbrido. Y ahora, en diciembre del 2016, ya se largan, benditos a Dios, los supersenadores y diputados federales, que hasta una que fue mi compañera en el CENCH, senadora por Puebla, tuve oportunidad de discutir con ella en un curso, porque le dije, a ver, mi amiga, ¿por qué firman estupideces? Porque desafortunadamente presentaron un proyecto de reforma donde se pretende quitar
el 99.9% del texto del 19 constitucional, quitarnos esta audiencia inicial maravillosa que nos sirve para vincular a proceso y que es la que permite con la constitucionalización en la judicialización del control de la investigación sin influir en ella, que es lo que Ceci explicó muy bien hace 8 días. O sea, ¿por qué los abogados siguen queriendo cobrarle a alguien por un amparo? Por piedad, pónganse a estudiar, papá y mamá. ¡Ey! Vas con un juez de control, tiene su artículo 109, los párrafos conducentes del apartado C del 20 constitucional y el control previo, que bien ya estipulado. Ceci, en esa tutela llegas y le dices al juez, oye, sencillito, por favor, sencillito, no me dan acceso a la carpeta. Bueno, espérame, ¿y tú quién eres? Es que yo soy la víctima. Oye, ¿en serio? Pues es que, ¿cómo vas a aportar los datos con los que tú cuentas si no conozco el texto, ¿no? De lo que hay? Y los abogados, como ya no presentan escritos, pues ya llegamos al tema en donde saben que estamos haciendo todos, presentar papel, de nuevo. Sí. Y los abogados, miren, así como me ven, a ver si me ven de allá para acá, hagan de cuenta que estoy en la oficina de Ceci, ella es la Ministerio Público, entonces estoy aquí echándome una selfie con Ceci. Sonríe, Ceci. Sonrío. Me saco la selfie y se la mando a mi cliente, que es víctima del delito, para decirle, aquí mi hermano checando tu asunto. ¿Ve? Es que es ridículo. Completamente. Porque es una manera de decirle, ¿cómo le demuestro yo a un cliente que he ido toda la semana a ver al señor agente del Ministerio Público y se está rascando la nariz? No, están trabajando, pero pobrecitos, es uno para atender 2,000 asuntos. Hace rato en el descanso, ¿cuántas audiencias, Ceci, diversas hay ahorita? Bueno, el día de hoy conté 153 audiencias, nada más. Porque aparecen, hay una página en el tribunal donde te aparece la calendarización, vienen 200, hoy aparecieron 258 fojas de información, sí. pero algunas de las audiencias iban hasta por el 6 o 7, ¿no? de enero. Pero tiene razón, alrededor de 150. Y no hay ni siquiera en este momento, ni siquiera nombrado un juez para cada 10 asuntos. Y como bien decías, si se colegiaron en tribunal de juicio oral, que tienen que ser 3, entonces resta. Relatorio el chismoso. Son 12 jueces para todo el estado, 12 jueces de oralidad para todo el estado. Sí, ahora quítale 3 de juicio, te quedan 9. ¿Y esos 9 van a desahogar 153 audiencias? Imposible. Bueno, y además, como el señor fiscal quitó las agencias del Ministerio Público del interior del Estado para la atención del día a día. Hay un pueblito maravilloso, yo tuve oportunidad de ser director regional también en la Sierra, en todas las áreas de esta institución, y hay un lugar que se llama Pahuatlán, ya no te hablo del Lindero, de la 1, ¿no? Pahuatlán, parece un nacimiento. La gente tiene usos y costumbres muy peculiares. No te permiten ni siquiera el trabajo forense para los efectos de un levantamiento de cadáver, porque no lo permiten. Entonces el pueblo puede convertirse en un polvorín en segundos, ¿eh? Bueno, imagínate que una persona que le robaron un chancho en ese lugar, como el señor fiscal decidió quitar las agencias para inhibir la integración de las averiguaciones previas al sistema anterior, y concentraron y hasta revolvieron como si fuesen cartas todo en la centro, para que nunca encontraran nada. Una persona que va a venir a integrar testigos de preexistencia, falta posterior. Con un chanchito. De un chanchito, porque no hay facturas, ¿verdad? Sí, no hay factura. Entonces, Romualdo, que lo fueron, ¿no? Entonces tiene que llevar sus 2 testigos, va a llevar, su mujer no lo va a dejar venir acá. Entonces, entre lo que paga de transportes de Pahuatlán a Puebla. El tiempo. Dejar de trabajar y dejar de ganar. Y darles de comer, aunque sean los tacos testigos de atrás, que son muy sabrosos, claro. Los testigos, porque no vienen gratis, ¿no? Por lo menos les corres la atención. Pues ya se gastó el daño patrimonial que se le causó con lo del chancho. Ya lo afectaron en 2 chanchos. ¿Qué pasa? No vienen. La cultura de lady fiscal, ¿no? Que se aburra. Así es. O sea, congeladora, que se aburra, congeladora, y eso baja el índice delictivo. Porque les baja el número a ellos, ¿no? Pero desde la realidad en todo esto, que ahorita que regresemos te vamos a comentar, es las personas entonces qué deben hacer y a dónde deben acudir cuando son víctimas de un delito. El caminito a seguir propiamente. Bueno, el recomendable. El recomendable. Sí, claro. Ya una cosa es
Y otras ya es la lucha, ¿no? Así Para es. eso es el abogado, además, es el que pide por. Seguimos con ustedes, amigos ciberescuchas, regresamos después de una pausa. Es que ahí vale la pena. En un momento continúa. Revista Abogados presenta La Entrevista con Julio César Ramírez y Villafaña. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229-185333. Por WhatsApp 2221-145480. O en Twitter @ResonanciaOK. Resonanciainformativa.com. Visita resonanciainformativa.com. En Facebook, Resonancia Informativa. Y en Twitter, @ResonanciaOK. La descubrieron los antiguos indígenas mexicanos. Renoir la utilizó para cobijar a Madame León. Le dio los buenos días a Gauguin y Van Gogh la invitó a su recámara. Es la grana cochinilla, el pigmento de México que se volvió parte de la historia del arte mundial. Ven a conocer Rojo Mexicano, la grana cochinilla en el arte. Hasta el 4 de febrero, Museo del Palacio de Bellas Artes, Avenida Juárez y Eje Central, Centro Histórico. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República. Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ahora ya puedes obtener tu acta de nacimiento en un clic. Solicita tu acta de nacimiento en línea. Entra al portal www.gov.mx/acta nacimiento. Ingresa tus datos, verifícalos, realiza el pago referenciado o en línea e imprímela en papel bond. Es totalmente válido, así de fácil, rápido y seguro. Desde tu hogar, celular u oficina, tu acta de nacimiento en línea las 24 horas del día, los 365 días del año. Queremos que lo bueno siga contando. Secretaría de Gobernación, Gobierno de la República. Escuchas Resonancia Informativa. Continuamos con Revista Abogados presenta La Entrevista. Regresamos amigos ciberescuchas a su programa Revista Abogados presenta, con este interesante tema que nos están tocando los doctores Cecilia Vargas Zamudio y el doctor Roberto Quintana Roo Prieto. Y pues bueno, antes de la pausa, pues aquí se comprometieron ambos a platicarnos cuál sería el caminito que como ciudadano común y corriente tendríamos que seguir para denunciar algún hecho que nos haya acontecido y que desde luego queramos que nos atiendan en la Procuraduría, en la Fiscalía General, ¿no? Ceci hizo su tarea, como siempre, y preparó, hasta me hizo favor de un documento que trae, pues, lo que es básicamente el directorio general, al cual pueden todos acceder en el Poder Judicial del Estado, en la página correspondiente, en el directorio telefónico, nada más le buscan Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, ahí aparece, porque todo mundo, ¿no? Hasta el que vende camotes, ya a lo mejor hasta el sonido ya es por aquí, ¿no? Sí, claro. Todos, o sea, a nadie le falta ya un teléfono celular. Y hace rato decíamos, bueno, Ceci, que ahorita va a poder decir cuál es el viacrucis que acontece. Yo quisiera cerrar esta parte del tema con el tema muy preocupante de la percepción de inseguridad que genera la falta de atención a estos asuntos que en el día a día, miren, en la Fiscalía tal vez solo hay 52 agencias del Ministerio Público, pero Víctor Carrancá ha generado 200 direcciones, o subdirecciones, o coordinaciones. Sí, porque son más necesarias las direcciones. Claro, pues porque que la atención al público. Hay un albañil por cada 10 pinches arquitectos, con perdón de ustedes. Entonces, ¿y quién va a hacer la chamba? Pues los pobres MPs, ahora uno de los requisitos sine qua non para que puedan acceder es ser escribiente. Y después hay una pléyade de muchachos esclavizados en aras de la pretensión de querer ser parte de la Fiscalía, que son los estudiambres, que están haciendo servicio social o prácticas, pero a los cuales hay que tomar en consideración que pueden constituir infiltración de datos de prueba, de medios de prueba,
de importancia o de alteración de indicios en las carpetas de investigación. Es un tema delicado. Es decir, urge institucionalmente que dejen de desviar los recursos quien se sienta aludido. Les debo decir que tengo 2 clientes que son policías municipales, y cuando estaba yo hablando de este tema con ellos, porque en alguna ocasión, siendo el director regional jurídico del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a partir de lo que es los consejos de seguridad pública, bueno, los muchachos ya firmaron, sin que yo lo pueda, no tengo los pelos de la burra en la mano, por referencia, digamos con este antecedente de investigación, la referencia de los propios policías, ya les hicieron firmar la entrega de sus 2 uniformes, de su equipamiento para este año, que no les van a dar. ¡Wow! Porque esos 700 millones de pesos los van a utilizar, seguramente, ¿para qué creen? Campañas. Ya, gracias. Esto no tiene madre, o sea, no, de verdad, es una cuestión que yo les ruego, o sea, a los que tienen esta posibilidad de que tengan un poquito de dignidad y de amor por Puebla y en general por nuestro país, porque lo estamos perdiendo. Entonces, fuera de que la Fiscalía, la FISDAI hace un trabajo, bueno, ese es el nivel mínimo que debería tener toda la Fiscalía, la que tiene en FISDAI, porque es una procuraduría dentro de la procuraduría, una fiscalía dentro de la fiscalía. Así es. Con sus propios policías, donde no hay fuga de información, porque esos policías no tienen relación ni jerarquía con el director de la Agencia Estatal de Investigación, sino el fiscal es el que se encarga. Pero bueno, fuera del trabajo que excepcionalmente se hace a veces como para acallar a los medios de comunicación en los temas que de repente surgen, que en el cotidiano hay, ¿no? Los grandes temas de que hoy hay que hablar de la mujer que le metió 50 puñaladas. Ok, fuera de entrar esos temas de análisis, digamos, la casuística del todos los días, de la persona que como a mí, como a todos los que estamos aquí, nos roban todos los días, nos afectan todos los días. Y la gente dice, bueno, culpa al sistema, y los políticos culpan al sistema porque dicen, es que regresan. No es para todos, o sea, es una justicia que yo, para que Ceci pueda hablar de esto, yo quisiera rematar esta parte diciendo, ¿qué queremos? ¿Un mejor derecho penal o algo mejor que el derecho penal? Algo mucho mejor, claro, que el derecho porque penal. Porque el derecho penal ya nos lo gastamos. Una estructura mejor que el derecho penal. El caminito, vamos a hablar del caminito en específico, Robert. La Constitución ha sido muy clara, y con la reforma del 18 de junio del 2008 estableció que la investigación de los delitos le corresponde al Ministerio Público y a las policías, y no distinguió en cuál de las policías. No. Esto quiere decir, si nos vamos al artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que hoy rige en toda la República, que el camino a seguir, si no hay agencia del Ministerio Público en el lugar que sea el más recóndito del Estado de Puebla, la persona puede acudir directamente ante el agente de la policía. ¿Cuál? Bueno, te vas a espantar, perdón que el te de interrumpa. barrio, el municipal, el preventivo, el estatal, el bombero. El bombero ahora también es policía. ¿Y tú estuviste en bomberos? Claro, yo fui asesor jurídico de bomberos. Allá por 1992. Era una niña. Era una niña. Sí. Entonces, si estamos hablando que existe un cuerpo de seguridad y ese cuerpo de seguridad se traduce en un policía, ese policía me debe recibir la denuncia y ese policía tiene la obligación de informar por cualquier medio que garantice su autenticidad a la gente del Ministerio Público más próximo. Y tomar las providencias de primer respondiente. Claro, desde luego. Y ese Ministerio Público tendrá la obligación de orientar al policía en cuanto hace a la investigación. Entonces, de esa forma podría cubrirse el Estado en aquella ausencia de presencia física de la gente del Ministerio Público que nos quitaron de todo el interior del Estado. Pero ¿qué sucede? El propio Ministerio Público, la propia institución del Ministerio Público restringe al policía. Lo que decías hace rato, ¿no? El policía sufre de 2 males. El hostigamiento procesal, que viene precisamente de la autoridad, y el hostigamiento administrativo. Laboral, claro. Sí, laboral. Más el hostigamiento de su mujer en su casa, que también le rompen el hocico. Que suma. Sufrimos por cualquier lado. Sí, suma. Entonces, ese es el problema que hoy tenemos. Ahora,
90 agentes del Ministerio Público, 92, que fueron designados hace apenas unos días para reforzar el sistema de justicia penal, sobre todo, entiendo, el nuevo sistema de justicia penal, pues yo sigo viendo a la gente designada, a muchas de las gentes designadas, en sus mismos lugares, ejecutando las mismas funciones, esto es, sin decir nombres, a la que yo veía que era auxiliar del Ministerio Público, sigue ejerciendo funciones de auxiliar porque las instrucciones se las da un agente del Ministerio Público, digamos, de la vieja ola. Que tampoco fueron capacitados. Que tampoco fueron capacitados. Pero lo peor, no puede mover un dedo, no tiene autonomía, no puede mover un dedo sin que no se lo autorice su titular. ¿Qué no la titularidad? Ya se la dieron. Sí, ahora vean eso, además de la autonomía del MP técnica, esa fue la idea de convertir en fiscalía. Autonomía técnica, pecuniaria, o sea, en recursos presupuestales, para que el fiscal tomara decisiones. Uno de los males endémicos de la Procuraduría de Puebla a partir de que llegó la gente del Distrito Federal con Rafael Moreno Valle, porque yo la viví, fui quien recibió además la subprocuraduría y varias cuestiones. No, y no hablo de Víctor Carrancá como persona porque le respeto, le guardo buen recuerdo, conmigo tuvo un trato prístino. De repente pues no coincidimos en cosas, pero además pues a mí no me trajeron de empleado, te traen, o sea, los poblanos que queremos Puebla, pues lo que quisiéramos es pues ver cómo le vamos a hacer para resolver las cosas, claro. Aunque tú sabes que el sueldo es poco, etcétera, pero es una cuestión de vocación. Y una de las cuestiones que a mí me molestaban mucho, porque ellos tienen mucho esa cuestión, toman la decisión de que no se podían consignar averiguaciones previas en esa época, sino presentaban una tarjeta informativa a la gente, al director. Bueno, hasta el día de hoy. Bueno, correcto. Ahora extendida al archivo también, al archivo, la determinación de archivo de las averiguaciones. Bueno. Y de las carpetas. Que ahora hay muchos elementos para, no los criterios de oportunidad, etcétera, sí, para dar por terminada de manera anticipada. Y el hecho está en que yo tenía 112 agencias del Ministerio Público. Entonces, los señores agentes del Ministerio Público, por la instrucción del fiscal, tenían que hacer, si querían consignar, se les pedían 100 consignaciones al mes, me tenían que hacer 100 tarjetas. Entonces, si yo le hablaba a un MP para decirle, oye, ¿qué pasó, mano, con la información? Porque a mí me están también fregando. Pues mi trabajo de hoy va a ser informarte que estoy haciendo tarjetas informativas. Hechas con las patas porque no las hacen ellos, tienen que practicar las diligencias o tenían. Entonces, es una pérdida de tiempo para que cuando tú llegabas con aquellos, con los jefazos, lo que les interesara fueran los nombres para saber si alguien de un color, ¿no? O si alguien del movimiento naranja, se lo iban a apachurrar o alguna cuestión. Para eso les sirve. Esa es la realidad. Sigue siendo un nudillo estatal. Y esto es muy triste, porque por eso nos estamos deteniendo y no estamos a gusto. Y ya no debemos callarnos, porque miren, ahorita hay muchos programas. Yo tengo la oportunidad de conducir 2, donde hablamos de muchas cuestiones muy técnicas, pero no hablamos de esto, que esa es nuestra realidad de los postulantes. Claro. Y que estas partes porque regresamos donde comenzamos, ¿por qué se requiere la tutela de derechos? Y miren, cuando yo fui subdirector de averiguaciones previas tenía 22, 23 años de edad por primera vez. Ceci era muy jovencita, estaba todavía acabando su carrera y tuve la oportunidad de que fuéramos compañeros de trabajo. Y yo se los dije, a ver, ¿la gente a qué viene? La gente viene a ser escuchada. No, muchas veces la gente no va a resolver un problema. Tiene un problema de existencia en muchos aspectos. Y el MP era un vínculo, era un primer respondiente de esa tutela de sus derechos, de la víctima. Por eso con orgullo le decías el representante social. Y luego nos fuimos ganando todos los epítetos que tú quieras. En términos de que se malganaron porque empezó a haber un abuso de cuando tú manejas a los judiciales armas, pues comienza el autoritarismo y bla, bla, bla. Ahora no, ahora un ministerio público, un policía se pasa tantito de vivo y van y lo filman y lo exhiben, porque esto ha cambiado. Bueno, Ceci, ¿yo qué hago si me presento a la agencia? ¿A dónde debiera yo ir, por lo menos en Puebla? Porque eso se ve en todo el mundo mundial, ¿no? ¿A dónde habría de ir? Para la tutela de derechos, al centro de... Con el Señor de las Maravillas. Sí, al centro de justicia penal. Claro, sí, el famoso C5. No.
Enfrente, claro, la caja de zapatos. Sí, okay. Exactamente, la caja de zapatos que está enfrente de Aguasante. Se gastaron. Plaza Cristal de Aguasante. ¿Cuánto costó? Donde balacean en el estacionamiento. Ándale, del súper. Sí, no sé cuánto costó la de aquí de Puebla. Sé que la de Teciutlán, por ejemplo, la primera, que se está cayendo. Ya se está cayendo. Bueno, que se cayó desde los 6 meses. A los 6 meses ya 38 millones, 38 millones de pesos. ¿Te gusta el doble? Fue alrededor de 100 anunciados, más ¿no? o menos, sí. ¿A qué distancia, Ceci, le puedes decir a los compañeros y compañeras que nos escuchan, se encuentra la caja de zapatos del centro de internamiento más próximo, que es el Cerezo de Puebla, yéndose por el periférico? ¿Te gustan 12 kilómetros? Más o menos. Entre 12 y 15 kilómetros. Así es. Ceci hermosa, ¿alguna audiencia se puede desahogar, salvo a las excepciones del propio Código Nacional, sin la presencia del indiciado, imputado o eventualmente acusado o ya enjuiciado? Las audiencias son para que el imputado entienda por qué se le está siguiendo. Ceci, ¿cómo trasladan a la gente del Cerezo en taxis o cómo? En burrito. Bueno, cuando haya en una de las audiencias un intento para poner en libertad a una persona por delitos que tengan cuando tienen cierta gravedad, pues ahí practican. Porque además donde debieron haber construido, que tenían que haber tirado ese batán, porque lamentablemente aquí en Puebla, tanto las personas internas en los penales como las personas en salud mental, somos el último lugar nacional. Ahí se tenía que haber construido, no que nos ganara hasta la federación. La federación. Y aquí hubieran construido un hospital de salud mental. Así es. Antes de quemar todos los carros. Sí, claro. Pues bueno, la verdad es que la charla es interesantísima, motivo para podernos reunir en una nueva emisión de este programa Revista Abogados Presenta. Pero bueno, como todo, lamentablemente se nos acaba el tiempo de esta emisión y pues no nos resta más que agradecerle a la doctora Cecilia Vargas Zamudio, al doctor Roberto Quintana Roo Prieto el habernos acompañado en esta ocasión y obviamente compartir con nosotros todas estas experiencias que desde luego lo que establece nuestra normatividad es muy interesante, pero como decía el doctor Quintana Roo, la práctica es otra cosa. Y pues ojalá sea motivo de que lo podamos platicar en una nueva emisión. Agradeciéndoles nuevamente, nos despedimos de ustedes. Recuerden, Revista Abogados presenta para su próxima emisión el día de mañana. Muy amables, muchas gracias. Gracias, Oscar. Gracias, Oscar. Gracias, Roberto. Por hoy terminan las actualizaciones en materia jurídica. Te esperamos en la próxima emisión de Revista Abogados, la entrevista, a través de resonanciainformativa.com. Comunícate con nosotros. Teléfono en cabina 2229.